¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez de Vía Podcast, Notipod Hoy y la Academia de Podcasting. Quiero invitarte para que veas y escuches Vago Sin Sueño, un podcast donde he compartido cómo comenzó Vía Podcast, cómo comenzó Notipod. Iba a comenzar un podcast de comida vegetariana y decidí comenzar uno de podcasting. Y cómo hemos recorrido ese camino tortuoso para llegar hasta donde estamos hoy. Comparto también mucho sobre alojadores de podcast, recomendaciones de cómo seleccionar uno y mucho más aquí en el podcast Vago Sin Sueño. Comenzamos esta entrevista justo con una canción para el señor Melvin Rivera, quien nos ha aceptado esta invitación desde Miami y nosotros aquí en Perú. Señor Melvin Rivera, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría estar con ustedes hoy. Para nosotros ha sido también una alegría poder contactarlo, porque para nosotros que hacemos podcast es bastante importante realmente escuchar Notipod. Como le dije varias veces, aquí en Perú las personas que realizamos podcast pues no tenemos ningún medio de información relacionado al podcast en realidad, y el referente principal siempre es Notipod, y de eso es lo que queremos conversar. Señor Melvin, siempre su voz ha sido una marca y es algo que a nosotros nos ha parecido bastante característico desde el momento en que lo contacté por WhatsApp, por teléfono y así en los previos de la entrevista. ¿Cómo así se desarrolló en este medio de la locución? Bueno, fíjate, yo comencé en la radio. ¿Qué te voy a contar? No, voy a ir un poquito más atrás. Cuando cumplí 15 años, yo quería ser locutor. Y empecé a hacer anuncios. Yo vivía en un pueblo en Puerto Rico, un pueblo muy pequeño y muy pobre. Y yo le anunciaba, era la época de los cines, y entonces yo le anunciaba al cine, le anunciaba por altoparlante las películas. Ese fue mi inicio en el mundo de la locución. De ahí empecé en la radio y de ahí no he parado. Ahora estoy haciendo podcast, pero la realidad es que he estado en la radio, en la prensa escrita, en la página impresa, como en publicaciones escritas, y luego regresé al audio hace unos 4 o 5 años. Siempre se ha dedicado al trabajo con su voz. He estado una mezcla, siempre he estado en comunicaciones, pero ha sido una mezcla de la voz, la palabra escrita, la voz, los blogs. Por ejemplo, yo he hecho muchos blogs, ahora tengo varios, además de viapodcast.fm, tengo la academia de podcasting.com, tengo un blog de cocina vegetariana, mi cocinavegetariana.com, y en el pasado he hecho muchísimos más. Señor, y Melvin, y una pregunta, ¿cómo así, claro, ustedes muestran interés por productos del internet, como los blogs y ese tipo de cosas, pero cómo llega al formato del podcasting? Mira, yo comencé en el 2006. En el 2004 realmente comenzó el podcasting y hubo una explosión. Y hubo una explosión cuando el RSS que se usaba para enviar la señal, los blogs, para que los pudiéramos recibir, a alguien se le ocurrió decir, ¿y por qué no lo hacemos con el audio? Claro. Y ahí el RSS empezó a comunicar el audio. Eso fue en el 2004. En el 2006 había una explosión del podcasting, la primera explosión. Y yo empecé con un amigo de Ecuador, comenzamos a hacer un podcast, pero era tan complicado y tan difícil escucharlo, porque todavía no estaba tan avanzado, que me cansé y hice solamente 3 episodios. Y hace 4 o 5 años dije, no, voy a regresar, porque ahora hay aplicaciones que se pueden escuchar, los equipos eran más accesibles, más fácil de producir un podcast, porque la democratización del audio que ha dado el podcast ha sido la clave. Cuando yo era gerente de una emisora de radio, gastábamos, qué sé yo, $15,000, $20,000 en equipo. Ahora con
con un micrófono de $60, tú puedes crear un podcast. Y yo comencé con un micrófono de $60, mi primer podcast. Y ahora no necesitas más. Yo he hecho 800 podcasts ya. 800 podcasts he producido en la iPad y el iPhone. O sea, no es necesario inclusive tener una computadora ni invertir mucho dinero. Pero tú puedes sencillamente tener en tu celular y con un micrófono comenzar. Y esa democratización es la que ha permitido esta explosión. A pesar de que ahora también el mercado ha crecido tanto, bueno, no sé si tanto en Latinoamérica, pero sí en Estados Unidos, porque veo que ya el podcast ya llegó a salir de este entorno pues tan independiente, ¿no? De podcasters con sus equipos, a industrializarse, ¿no? Como el caso de Joe Rogan, que pues ya llegó a tantos capítulos que hasta lo han contratado exclusivamente para Spotify, ¿no? ¿Se puede seguir llamando la democratización del podcast si ya se tiene industria que está comprando o buscando exclusivamente podcasters? Bueno, ese es el tema de discusión ahora mismo. Si eso va a terminar con la democratización del podcast, porque cada una de estas compañías tiene un objetivo y es hacer dinero, ¿no? Y ellos no están buscando promover podcasting. Ven que el audio es una manera de comercializar, de invertir y sacar, y ven que el audio ha explotado y están usando el audio pues con ese propósito. El problema es que hay mucha gente preocupada por eso, por el hecho de que si todos los podcasts se van en privado, entonces se pierde la democratización, que es recibir por un RSS. Ahora, yo he producido podcast privados para clientes, para empresas, que se lo envían a sus clientes y sigue siendo un podcast porque va por lo menos el sistema que yo utilicé, iba por RSS, la gente lo recibía, lo único que iba a un determinado número de personas con un email, ¿entiendes? Entonces había un acceso restringido, pero era RSS. Ahora, ¿desaparecerán los podcasts gratuitos? La pregunta del año, ¿no? Yo me pongo a mirar a YouTube y me pongo a mirar el modelo de todas las compañías que están haciendo streaming de video, y he llegado a la conclusión que no, que pueden sobrevivir ambos medios. Para mí, creo que pueden sobrevivir. Ahora, el que produce un contenido de venta, que lo manda por streaming, tiene que producir un contenido bien valioso para diferenciarlo del contenido que se está ofreciendo gratuito. Y ese es el gran reto, ¿no? En las series de televisión eso es muy fácil. En los podcasts es más reto. Yo creo que para los podcasts es más reto cómo diferenciar un contenido gratuito de un contenido de pago. O sea, ¿por qué yo le voy a pagar por un audio que me dan con una información que para mí es valiosa, cuando yo puedo recibir la misma información valiosa, gratuita de otro? Entonces, claro, es un reto. Todavía hay que ver cómo se desarrolla y cómo va a reaccionar la gente. Por ejemplo, en el Notipod de la próxima semana vamos a citar un artículo de España donde analizan cómo los tres principales players del momento, Audible, Podimo y la compañía Evox, que están lanzando podcasts premium, podcasts privados, cómo van a cambiar y si la gente va a pagar o no por ese contenido. Entonces yo me pongo a pensar, yo pago por contenido, todos pagamos por contenido, casi todos, ¿no? Y una pregunta que yo me estoy haciendo en estos días, ¿por qué pago? ¿No? ¿Por qué yo pago por ver los vídeos y las series en televisión, de las cuales soy un fanático? y pago también por música.
La primera razón es que yo no quiero anuncios. En el caso mío, a mí los anuncios me interrumpen. Y en el audio, el podcast es tan íntimo que yo creo que uno de los errores más grandes es los anuncios automáticos, donde un anuncio se añade a tu podcast al principio, y tanto al principio como en el medio. En el medio peor, pero al principio también. Yo me conecto a un podcast y tengo que escuchar un anuncio de algo que a mí no me interesa. Y a veces, porque como todavía no está avanzado la cuestión de la publicidad geográfica, donde te seleccionan el anuncio de acuerdo a donde tú vives y a tu idioma, pues muchas veces salen en inglés, peor todavía, porque eso desconecta a uno. Eso es cierto. Yo recuerdo cuando yo tenía al inicio, hace 3 años, iVoox gratuito, tenía en ese tiempo. Me acuerdo que escuchaba un podcast y de ingreso, de arranque, me ponían una publicidad de Inca Kola. Inca Kola es una bebida aquí peruana. Y yo decía, pucha, estoy cansado de escuchar Inca Kola en la radio y vengo a escuchar podcast y me ponen otra vez Inca Kola, ¿no? Al final opté por comprarme mi suscripción de paga porque no quería escuchar publicidad, ¿no? O sea, porque no era publicidad del podcast, ¿no? Es verdad, no tenía ninguna relación con la temática del podcast. Solamente la plataforma te la ponía, ¿no? La publicidad. Bueno, en Estados Unidos está cambiando porque ahora las agencias de publicidad saben eso, saben que a nosotros nos molesta, que por eso nos fuimos y no escuchamos radio, porque no queremos esos anuncios automáticos, esos bloques de 5 anuncios que hay en la radio. Y entonces ahora están haciendo publicidad automática, pero en la voz de la persona que conduce el podcast y del tema del podcast. Pero todavía eso no ha llegado a español y todavía sigue siendo pesado, ¿no? Melvin, yo quería saber, ahora que hablamos de, claro, la industrialización de los podcasts y nos preguntamos si esto matará la democratización del podcast, que ya hemos discutido que no. Yo quería saber, ¿se podría decir que hoy en día estamos viviendo una especie de auge de los podcasts, una nueva explosión? O en todo caso, si los podcasts han salido de su época de nicho y ya están convirtiéndose en medios mainstream. Fíjate, yo creo que estamos en el mejor momento del podcast. Siempre se ha hablado de que este es el año del podcast, pero realmente yo creo que estamos comenzando una etapa del podcast. La escucha de audios en Estados Unidos, por ejemplo, ha aumentado 30% durante los últimos 6 años. O sea que no para. Y el hecho de que todas las semanas hay una compañía importante invirtiendo en los podcasts, inclusive cadenas de radio de Estados Unidos y de Europa, que antes no miraban a los podcasts como eso es un canal de aficionados, ¿no? Claro. Ahora lo miran de otra manera y están diciendo, hay que meterse al podcast, porque el podcast deja dinero, ¿no? Y uno dice, pues deja dinero. Bueno, hay gente que vive del podcast, no tanto en español, no tenemos tantos casos en español, hay muchos modelos de vivir del podcast. No, los anuncios no es solamente el único y los podcasts privados tampoco es el único, pero hay gente que vive del podcast, aunque muy pocos. Cada día estamos viendo más casos que salen al mercado. Hay una pregunta que es, bueno, casi clásica cuando aparecen nuevas plataformas o nuevas tecnologías, y es que siempre en Latinoamérica pues toma más tiempo, ¿no? Toma más años en que el mercado, la tecnología pues se desarrolle como en Europa, en Asia o en Estados Unidos. Y aquí va mi pregunta, ¿es rentable hacer podcast en español? Y esto iba porque he notado yo de que hay muchos podcasts, aquí en Perú también, de que sí les va bien, o sea, se ve que les va bien, tienen un público, tienen seguidores, monetizan, ¿no? Pero siempre noto de que sucede lo mismo que en la televisión, ¿no? Apuestan por lo más farandulero, por lo más popular, por lo más gracioso, y al final queda la misma experiencia que en la televisión y en la radio, ¿no? Que aquello que es más educativo, más cultural,
no sé, relacionado a lo periodístico, ¿no? A lo informativo, a procesar una información y llevarla a podcast, no es tan rentable, ¿no? No sé si usted ha notado de que eso está sucediendo mucho en general, así como pasó en la radio y en la tele, está pasando también en el podcast. Fíjate, yo veo que equivocadamente mucha gente se acerca al podcast buscando hacer dinero. Y yo creo que si tú tienes una comunidad grande, si tú eres un influencer, eres una estrella de la radio, está bien que comiences así, porque ya tú tienes la comunidad y esa comunidad te sigue a donde quiera. Por ejemplo, ahora en los Latin Podcast Awards, el primer premio es a un podcaster de Colombia. Y ese podcaster de Colombia viene de la radio y trajo toda su comunidad. Entonces, ese podcaster no comenzó a hacer una comunidad en el podcasting. Entonces, cuando tú traes una comunidad, es más fácil pensar desde el inicio en cuándo vas a hacer rentable el podcast. Entonces, para mí lo más importante de un podcast es uno saber el por qué. ¿Por qué yo lo estoy haciendo? Porque el podcast es intimidad, el podcast es confianza que ahora hemos perdido. Solamente los peruanos confían en sus políticos, ¿verdad que sí? Sí, pero en todo el mundo no creemos en los políticos, no creemos en los líderes religiosos, no creemos en los líderes de organizaciones. O sea, hay una desconfianza tal que hasta los medios periodísticos del mundo están luchando porque la gente no cree en los periódicos, ni creen en la prensa. O sea, la palabra más común en todas partes del mundo es desconfianza. Desconfianza. Entonces, de repente surge un medio que usa la voz y la voz genera confianza y de repente en ese nuevo medio se identifica porque genera confianza. Entonces, toda la gente que está buscando ganar confianza está haciendo podcast. Por eso hay podcast de políticos, podcast de políticos, ¿verdad? Porque quieren ganar confianza. Entonces yo creo que la rentabilidad de un podcast depende de la comunidad. Si tú tienes una comunidad, pues puedes hacerlo. Si no tienes comunidad, más del 70% de los podcasts en Estados Unidos tienen 150, 200 descargas por episodio. Eso no es mucho. Pero si tú tienes un tema y tú haces el podcast por un tema de pasión y un tema clave, por ejemplo, yo conozco podcasts para sobrevivientes de cáncer. Entonces tú tienes una comunidad pequeña, esa comunidad pequeña es valiosa para una compañía que vende un producto bien específico para esa comunidad. Entonces, aún con una comunidad pequeña, si tienes comunidad y tienes gente, es mejor a veces tener 200 oyentes comprometidos que te escuchan. Acuérdate que los podcasts se oyen hasta 85% del contenido, mientras que ¿cuántos minutos estamos en YouTube? 3 a 5 minutos. ¿Cuántos minutos estamos leyendo un blog? 2 a 3 minutos. Es más, menos. Los blogs ahora cada día menos. Y leemos como si fuera una S. Escaneamos el contenido de un blog. Entonces, tenemos un problema de atención, tenemos poco tiempo. La gente está cansada de la pantalla, especialmente ahora en la época de tanto conexión con el trabajo a través de la pantalla. Entonces los podcasts te añaden eso. Y si tú logras una comunidad que confía en ti, que es valiosa, aunque sea pequeña, tú puedes monetizar el podcast. Pero tienes que tener una comunidad fiel. Y esa comunidad fiel es lo que te permite ir al segundo paso. El error más grande de los podcasters es comenzar diciendo, yo quiero monetizar. Yo le digo, no. Lo que debes preguntar es, ¿cómo puedo hacer una comunidad si no la tienes? Y si la tienes, entonces sí pregunta cómo puedes monetizar. Esa es una excelente frase porque
últimamente, al menos en esta cuarentena, están apareciendo más podcasts, muchísimos podcasts, mucha gente sumándose a la tendencia, a tener un audio. Cada vez es más fácil, ¿no? Hace años era complicadísimo, ¿no? Uno tenía que pensarla, cómo se graba. No había mucha información. Ahora creo que ya poco a poco aparecen más herramientas. Y lo primero que a todos piensan es como pensaban los youtubers, como pensaban los bloggers de Facebook o los influencers, monetizar, ¿no? Y es ya del momento en que estás pensando solamente en crear tu proyecto y monetizar, como que te olvidas, es lo que usted dice, ¿no? De que hay una comunidad que te sostiene, ¿no? Que puede sostenerte económicamente, como también no, pues pero puede sostener tu información, puede sostener lo que dices, ¿no? Puede ayudarte a crecer de otra manera, ¿no? Como un ente que crece pues informando a un grupo o un nicho en especial que no necesariamente tenga que ver con vender, ¿no?